Más de 20 muertos y cientos de detenidos en la protesta d'Iran. Falecido, entre los un niño de 11 años, en la noche del lunes el vent il balance le tal. « 450 arrestados entrant d'aide et el Sábado. La crise de Satada en Iran por la protesta contra los líder de la República Islámica se agravó. Este lunes con nueva manifestación y el anuncio de contra nueve personas. Ces manifestantes, un niño de 11 años, un policía y un guardián de la révolution, incrementaron el balance de víctimas mortales, que ya supera la vingtaine, según informó la televisión estatal. Fuentes oficiales indicaron al menos una docena de personas, incluido un policía, habían fallecido en diversos incidentes el domingo. Ces manifestantes murieron en enfrentamiento con la fuerza de seguridad cuando intentaban tomar por asalto una comisaría de la ciudad de Kadirijan, en la provincia de Isfahan, indicó la televisión. Un niño de 11 años murió y su padre fue herido por disparo de manifestantes en Jominiar, agregó la fuente, mientras que un miembro de los guardianes de la révolution, Fuerzad Élite Iranite, murió víctima d'un disparo d'un fusil de caza en Kharissan. Cientos de personas han sido detenidas en los últimos días en todo el país. La televisión estatal indicó qu'un centenaire de personas fueron detenidas en la noche de este lunes en la provincia de Isfahan. Solo en Teheran fueron arrestadas un centenaire de manifestantes el lunes, c'est une fuente officielle citada por TER. El total en la capitale asciende a 450 desde el Sábado. El presidente, Hassan Rouhani, trató de enviar un message de unidad en un momento de extrema tensión. Tras 5 días consecutivos de protestas y disturbios en la calle de la mayoría de la ciudad de Irán, este lunes la situación se recrudeció al asegurar medio oficial la muerte de al menos una docena de manifestantes en varias localidades del país. También murió un policía y resultaron heridos en los chocs en la localidad de Najafabad, en el centro del país. El presidente Rouhani ha convocado a una sesión extraordinaria a los jefes de la Comisión del Parlamento. No tenemos mayor problema que el paro y la protesta del pueblo no son una amenaza, sino una oportunidad, declaró Rouhani en un gesto para calmar a los sector social que, indignado por los casos de corrupción y por la falta de derechos, han lanzado a hacer concentración de protesta durante los últimos 5 días por todo el país. Al mismo tiempo, el presidente reclamó al pueblo iraní que no se permita una pequeña minoría blasfema infiltrarse en su fila, lo que abre el camino a reacción más violenta de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes. En Kasbin, à l'est de la capitale, se produjeron disparos en la calle centrale de Teheran, como vino ocurriendo en los últimos días, se mantuvo una intensa presencia policial entre nuevas protestas y concentración. En la céntrica plaza de Ferdoza los manifestantes incendiaron varios coches y en la calle de Felestin prendieron fuego a contenedor de basura. Las unidades antidisturbios detuvieron a decenas de personas. Esta protesta no lugar a ningún lado, manifestaba Ali Reza,
un estudiante de la Universidad de Toronto intentaba ponerse a salvo dels ambientes de tension en local de carregar. Son mucho los ciudadanos que comparten esa opinión, pues a la exigencia de mejora económica y otra reforma, no están dispuestos a arriesgar la vida mientras no vislumbran una salida concreta a lo problema. Sociedad polarizada. Espero que las autoridades escuchen lo grito de la gente y cambien de política. Et una lástima que la cosa lleguen a tal extremo, como pasó en Siria e Irak, opinaba Siavash, un ingeniero civil que iba a recoger a su hija a una academia en local de Sarthocht, en el centro de Toronto. Los iraníes siguen con prudencia la evolución de la protesta de lo último día. Son mucho lo que no están contentos con la situación del país, pero pesa el recuerdo de lo conflicto interno de Siria y el vecino Irak. El Ministerio de Inteligencias ha advertido este lunes que la concentración de lo último día que buscaban expresar alguna de la exigencia han dado la oportunidad a la presencia de algún elemento sospechoso y violento para provocar agitación y revuelo que ha causado daño humano y material. Yanadio, alguno de lo agitador y lo instigador han sido reconocido y detenido. Al mismo tiempo, algunos usuarios de redes sociales afirman haber recibido un mensaje de Oficina Provincial de los Servicios Secretos en la que se les advierte contra la participación en la manifestación. En muchas ciudades d'Iran hubo también protesta en apoyo del sistema islámico y de repudio a lo acto de protesta, que se achacan a agente extranjero, a un amigo del Islam y a ignorante. La manifestación son la señal del fracaso de la política del sistema para unificar y acercar a los diferentes sectores sociales y dan fe de la polarización de la sociedad iraní.